Vamos con Julito Ahumada. Vamos Si con se confirma o no que ¿Cómo están, muchachos? Claro. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Julito? Que No había vino, bueno. una deuda de por medio, Ah, no digamos. No vino Kaminsky, el juez No estuvo. no vino. De hecho, no está en la radio Corazón Kaminsky, que justamente es donde ayer lo estuvimos esperando. Estuvo Danilo durante varias horas, durante la jornada de ayer esperándolo. Hoy tenía que estar, su programa es de 6 a 8, acompañado de una segunda persona. No estuvo en Radio Corazón en su programa, no ha venido hasta este lugar y la única declaración que podemos tener o que pudimos tener durante la jornada de ayer fue esta llamada telefónica que tuvo con ustedes en el estudio. Se desconoce cuál es el paradero de Francisco Kaminsky, si es que se quedó en su hogar, si es que cuál es el paso que ha tomado de aquí en adelante, porque no ha asistido a la radio y también hay otras aristas que han llamado bastante la atención. Por ejemplo, una que ha tomado su pareja, que es Camila Andrade, quien en su cuenta de Instagram tomó la decisión, de hecho, de eliminar o sacar por lo menos del feed de su Instagram todas las fotografías que tuviera con Francisco Kaminsky. De todas formas, por ejemplo, si uno entra a los seguidores, siguen todavía siendo seguidores mutuos en sus cuentas de redes sociales y mantendrían de hecho todavía la relación, pero esa es la decisión que tomó Camila Andrade, de bajar todas las fotografías que tuviera con Kaminsky, como así también de no presentarse hoy a la radio, él, porque recordemos, él declaró como testigo durante los últimos días tras confirmarse la detención justamente de Wilson Verdugo, con quien dice no tener un vínculo directo, pero sí Kaminsky tenía un vínculo con Felipe, con el rey de Meix en este caso, e incluso durante la formalización apareció un aspecto que sorprendió y bastante, porque durante esta conversación que tuvo con ustedes en el estudio, él señalaba que sabía que el rey de Meix era prestamista, que sabía que hacía diferentes préstamos monetarios con un interés a diferentes personas, pero que él no tenía ningún tipo de deuda, tan solo acuerdos de negocios por comerciales en algunos programas televisivos, por diferentes acuerdos o proyectos que estuvieron realizando, pero en la formalización apareció una imagen, apareció un registro que fue presentado con diferentes apuntes que habrían sido realizados por la víctima fatal, en este caso, que es la persona, en esta oportunidad, que es Felipe. En esa libreta se logra ver en imágenes diferentes nombres de personas y diferentes montos o cifras asociados a esta persona y pagos que tendrían que realizarse. En el caso de Francisco Kaminsky está dentro de esta lista, escrito por la letra, puño y letra, de la víctima fatal del rey de Meix, donde sale que Francisco Kaminsky tendría por lo menos una deuda de 70. ¿Serán 70 millones? ¿Serán 70.000 pesos? No sabemos todavía, pero está el antecedente que en declaraciones que estuvo entregando Kaminsky durante la jornada de ayer, señala también de que habría una deuda cercana a los 50 millones. Eso también lo señalaría la familia. O sea, que estamos hablando que el comunicador tendría una deuda pendiente con el rey de Meix, ahora con la familia, cercano a los 50 millones de pesos, pero en la libreta sale un número 70 y acompañado con lo que sería aparentemente la abreviación de la palabra octubre, que es también un acuerdo que le habría llegado con la familia del pago de este dinero por préstamos que habría realizado, muchachos. Oye, bueno, este cuaderno que sin duda ahí llama mucho la atención, que fue exhibido ayer. Y lo que tú mencionabas además, Julio, su polola, Camila Andrade, que borró todas las fotos. Mira, hoy en día se reportea mucho por redes sociales también, a uno ve quién sigue a quién. Bueno, y en este caso al parecer siguen ellos en contacto, siguen siguiéndose, pero habrían borrado la foto. Así como también me contaban que se borraron las fotos del Instagram del restaurante. Todas las fotos donde salían famosos personajes también se borraron. Yo me pregunto una cosa, no sé, y sin mala intención, pero es una pregunta que me surge legítimamente, ¿no? ¿Por qué yo no conozco mucho a Francisco Kaminsky, lo conozco en lo social, en la radio, me parece un tipo amable, lo poco que lo he visto, entiendo que en este canal le fue muy bien también en su momento, bueno. Pero ¿por qué una persona que tiene oportunidades laborales, profesionales, en fin, que tiene contactos, redes, que le va más o menos bien, con altos y bajos, pero llega a pedir plata a un prestamista? No sé, pienso, ¿no? O sea, uno entiende también
También. También. Sí, porque hemos hablado de otros Porque uno prestamistas. entiende que el negocio de los prestamistas, que no es necesariamente delito, a no ser que haya usura, esa es una derivada, pero es para personas que están desbancarizadas o que tienen negocios un poquito oscuros, que no son sujetos de crédito, que quieren usar esa plata en cosas más o menos extrañas, no sé, qué sé yo. Mira, ayer hablaban de un nivel de vida muy superior a los ingresos que se pueden tener, de compra de autos de lujo. Hoy me suena, pero súper parecido a otra persona que conocemos tú y yo, pero en fin. Bueno, no vamos a nombrar a nadie. Cuando es que pero recurrir a prestamistas y todo, que claro, y el prestamista quiere recuperar esa plata. No, claro, bueno, lo que así pasa es que, ¿por qué llegas ahí? ¿Por qué desde un lugar de suerte o buenos proyectos o privilegios o oportunidades tú llegas ahí? O sea, no sé, me parece que es una cosa que hay que analizar también. O sea, Oye, ese es un tema, sí, pero Emiliano quiere decir algo. A ver. Sí, son zonas grises que muchas veces se vinculan con ese tipo de criminalidad, ¿ya? Porque del préstamo ilegal a la extorsión hay un paso. Porque si ya la otra persona no empieza a pagar, puede comenzar una extorsión. Es la prostitución, otra zona gris. No es delito en sí, lo otro tampoco, pero son las autoridades policiales de fiscalización, policía, fiscales, inteligencia que alguna vez se fortalezcan en este país, tienen que estar sobre estos fenómenos que están ocurriendo, porque la criminalidad organizada tiene la característica de que no solo interactúa con delitos, sino que también con el comercio lícito o estas zonas grises, a través de las extorsiones, del por ejemplo, bancazo, etcétera. ¿quiénes recurren a créditos con prestamistas fuera del mercado de capitales formal? ¿Quiénes? ¿Cuál es la radiografía del...? Porque aquí no estamos hablando de que Kaminsky es delincuente, por favor, ¿eh? O sea, que él le haya debido plata a este caballero no significa nada más que le debía plata. Claro. Yo quiero dejar eso claro hasta ahora, ¿no? Pero en el ejercicio de entender cómo funciona el negocio del préstamo ilegal que puede llevarte y te puede abrir la puerta a otras situaciones que sí son delictuosas, sí son delitos. ¿Cuál es la radiografía de una persona que va y pide plata a un prestamista? A ver, ¿Quién es? ¿Alguien que quiere aparentar más de lo que tiene? ¿Alguien que quiere hacer negocios truchos? Está cogotado. Bueno, ya adelantaste lo de los que no pueden acceder a la banca, etcétera. Pero ¿quién es quien necesita un dinero rápido y que no deje rastro que se le entregó? Eso es. Ahora la pregunta es, ¿para qué quiero? O sea, quiere hacer algo en la clandestinidad. En la clandestinidad de que no se conozcan mis ingresos, y eso necesariamente va a estar asociado a alguna ilicitud. Porque No, el resto- claro. Sí. Pero, a ver, perdón, es que no sé ¿Quién si... puede querer dinero para eso? Ayúdenme en la sala de ¿Y dirección. para qué quieres ese dinero, además? Es que, ayúdenme en la sala de dirección, porque no sé si la duda que estoy planteando está bien planteada. Perdón, a lo mejor estoy planteando una estupidez, pero No. me llama la atención, vuelvo a decirlo, y se comentó ayer en los programas de farándula, que ustedes saben que yo sigo, me encantan, que se planteó ayer, lo dijo la Antonella Ríos, creo que lo dijo, o la Alejandra Valle, incluso en el programa político que tiene. Dijo, ¿por qué una persona que según lo que uno conoce de él es que hacía eventos en discoteca, tenía programa de televisión, buena radio, la Radio Corazón súper bien rankeada, o sea, como que ok, a lo mejor no era multimega millonario, pero un tipo que le iba bien y que hacía sus eventos y sus cosas y tal. Entonces, ¿por qué alguien, además tiene un hijo, o sea, no es que tenga 8 hijos, entonces uno dice, bueno, él tuvo oportunidad laboral, ha tenido oportunidad laboral, tiene un nombre en la industria, estuvo en TV+, en fin. ¿Por qué llega a necesitar líneas de crédito en el comercio informal? ¿Por qué está desbancarizado? ¿Los bancos no le prestan? ¿No puede acceder a...? Necesitaba grandes cantidades de dinero. O sea, me surge esa duda. No sé si es legítima o no. Ayer lo que nos dijo es, mira, esta plata que era como para un negocio, entonces yo aportaba este negocio, esta cantidad, 40 millones creo que fue la cifra que nos mencionó en la mañana, para el tema de las fondas, ¿no es cierto? Entonces yo fui a declarar porque esto ya está cerrado. Es que esto no está cerrado. No, pues está abierto. Esto está recién partiendo, parece. Ahora él O sea, dijo que había tenido un negocio con el hermano de Cecina y que producto de ese negocio había quedado, digamos, marginado claro, y del que tenía mercado que de ponerse capitales. al día con eso, pero como tú bien dices, alguna plata para donde no quede mucho registro, de manera muy rápida. Eso es lo que parece que tienen en común todo este tema de los prestamistas, Claro, ¿no? a ver, el perfil no es propio de mi competencia, pero sí, ¿qué puedo hacer yo con un dinero negro? Puedo pagar a un sicario, digo. Porque para eso puedo necesitar dinero muy fresco que no quede huella, si te fijas.
Por ahí va. Ese es el riesgo que produce esta actividad que no es delictual, pero necesario estar atento. Espero que esto nos abra, porque la víctima también era prestamista. Lo más probable. A no ser que este sea el único que le prestó plata a esta persona a la cual le cobraba intereses, porque tampoco eran tan amigos. ¿En qué sentido? Porque le prestó el dinero a Francisco Sipo. Sí. Sí. Debe haber muchos acreedores de deuda. Bueno, y por eso yo ayer le preguntaba y le decía por qué Carla Jara en alguna entrevista dijo que sentía miedo. Que ella sentía miedo como por este círculo, estas personas que rodeaban a Francisco Kaminski, y que ella temía por la seguridad de su hijo y la de ella misma. Julio, ¿tienes algún antecedente sobre eso? Sí, hay varios antecedentes y de hecho uno empieza a retroceder un poco en el tiempo buscando en sitios web y Francisco Kaminski ha tenido varios problemas financieros y varios cheques que han sido rechazados. De hecho uno buscaba anteriormente, hay diferentes problemas con cheques rechazados por 80 millones, incluso hay unos superiores a esa cifra. Y está el caso de Carla Jara, porque recordemos que dentro de toda esta polémica de la separación, que de hecho la comentó el propio Kaminski, que recibió mucha ayuda por parte del rey de Meix, señalaba Carla Jara en entrevistas que estuvo realizando diferentes medios de comunicación que ella tiene miedo o tenía miedo de las personas con las cuales se juntaba justamente Francisco Kaminski, porque ellos nunca tenían una vida de lujo, nunca tuvieron una vida de lujo, pero tenía deudas sobre los 100 millones de pesos. De hecho, en esa entrevista señala que hay una deuda que mantendría Francisco Kaminski con Carla Jara cercano a los 150 millones de pesos por préstamos que le hacía que solicitaba o que le pedía vía telefónica, incluso ya separados, que tenía problemas de dinero y que tenía que pagarlos. Ahí aparece ese caso. Por ejemplo, hay una Carla Jara comenta de que un día recibe una llamada telefónica ya separado de Kaminski solicitándole 4 millones de pesos que se los iba a pagar en 2 días, pago que nunca se hizo efectivo, otros pagos donde ella es aval y finalmente llegamos a una cifra total de cerca de 150 millones de pesos que adeuda Kaminski, o que adeudaba en ese tiempo a Carla Jara. Ahora sabemos, por ejemplo, que hay también un pago de 50 millones de pesos que tendría el comunicador con el rey de Meix, por lo cual incluso también se había realizado esa llamada telefónica el mismo día en el cual es asesinado, el 19 de junio. Según Kaminski, había una muy buena relación, que se conocieron hace más de 10 años, producto a diferentes negocios que estuvieron realizando, auspicios de marca, a diferentes proyectos que estuvo realizando el comunicador y que se comunicaban constantemente, se llamaban por teléfono, buscaban generar algún tipo de negocio, se consultaban cómo estaba la familia, cómo estaban ellos, y ese día, el 19 de junio, lo habría llamado el rey de Meix a Francisco Kaminski, aparentemente consultándole cómo se encontraba, pero sí también hay que tomar en cuenta que apareció esta deuda de cerca de 50 millones de pesos, de que está anotado en esta libreta y que posiblemente también el llamado haya sido para consultarle cuándo iba a pagar ese monto. Según lo que el mismo comunicador señala, en el mes de octubre tendría que realizar justamente el pago tras la realización de diferentes eventos, pero lo habría confirmado el propio comunicador de que había una deuda o que existe una deuda con el rey de Meix y que está anotado en esta famosa libreta donde hay varias personas, entre ellos Wilson Verdugo, quien tiene una deuda cercana o superior a los 1.000 millones de pesos. Oye, bueno, ahí sí, pues sin duda, claro, esta deuda que dice Carla, había un antecedente también de una ex esposa que revela una supuesta deuda del animador por temas o problemas de plata, líos ahí de plata. Bueno, es un tema que parece que era recurrente. Él lo atribuye a esta quiebra de la empresa familiar, donde a él le tocó salir ahí al salvataje. Puede haber una mezcla, ahí, no puede haber ahí. Oye, pero llama la atención esto, que se presenta ayer en esta audiencia de formalización y donde se detalla claramente esta seguidilla de deudas, porque siempre, Mauricio Valdivia, hay una, no sé si de manera digital o un cuaderno o una libreta que refleje cuáles son esas deudas, quiénes son los deudores y cuándo se debería pagar, ¿no? Esa es en general la información y por eso es tan importante lo que ahí dice. Siempre va a haber evidencia, es decir, eso es lo que en el ámbito, quizás en las casas siempre se preguntan por qué cuando hay un robo al siglo todos son detenidos, porque siempre hay evidencia, en la medida que hay una estructura grande, siempre va a haber un contacto, una llamada telefónica, una escritura y hoy día una gran presencia en las redes sociales. Uno dice,
son tontos los delincuentes que se publican directamente en las redes sociales. En cierta medida es por una situación de vínculo, de forma de ser y de articular. Lo que decíamos recién, la articulación de redes hoy día es fundamental para la existencia del crimen organizado. El crimen organizado necesita articularse. Esas redes tienen componentes familiares en muchas ocasiones, componentes de raza, de etnia tienen a nivel internacional, componentes de elementos de la naturaleza que hoy día estamos hablando, nacionalidades en su conjunto. Pero es fundamental entonces para la existencia del crimen organizado esta articulación de redes. Y desgraciadamente estas redes estiran sus tentáculos hacia la sociedad civil. Entonces aparece la informalidad. Y aquí, por favor, déjenme también prevenir. Hay mucha gente que recurre a prestamistas porque se ve acogotada, es decir, tiene muchas necesidades. Pero, por favor, tratemos de que la informalidad no sea la norma general, porque la informalidad es un alto riesgo de caer en un proceso de victimización. Eso sí, ha sido siempre y va a ser siempre. A ver, que él le deba plata al señor, o le haya debido plata al señor. Te tengo dos preguntas. Primero, no lo hace un delincuente. Yo creo que es súper... No estoy haciendo defensas corporativas de ningún tipo, no conozco a Kaminsky, no soy su amigo, ni nada. Pero el solo hecho de pedirle plata a una persona en una mecánica de créditos informales no es delito por sí mismo, ¿no? Ya, uno. Y dos, ¿la familia del señor Meiggs podría perseguir el pago de esa deuda? ¿O con esto hay seguro de gravamen? Bueno, habría que acreditar la deuda. No O sea, siempre se podría demandar la deuda si es que puede acreditarlo. Si es que puede Porque si hay un acreditar cuaderno con acreedores que... Sí, no, de hecho sí. De hecho podría demandarse el pago de la deuda si se acreditó. Es mucha se lo pasó, sí, plata. mucha Es lo que plata. decía ayer la ¿Cierto? familiar acá. ¿Cierto? No, por cierto, no, porque además de este registro quizás existían otros registros además de la existencia de la deuda, depósitos, transferencias, lo razonable. Pero la deuda Por se cierto. extingue porque se murió el caballero que prestó la plata, ¿o no? Pero ¿qué pasa a los herederos las deudas? Si es que se pudiera acreditar esa deuda, digamos, de esa manera bastante irregular que se otorgó, digamos, quizás también tenía esos intereses, no sé si eran tan... Lo que pasa es que, legales. a ver, perdón, es que aquí entramos en una cosa bien... Ay, Dios mío. A ver, Si usted me dice que las deudas que mantenían distintas personas con el señor de Meiggs se desaparecen por arte de magia con la muerte del señor de Meiggs, A varios le interesa que muera el señor de Meiggs. todos los deudores pasan a ser... Claro. no tengo nada más que agregar, su No hay más señoría. preguntas, señoría. O sea, perdón que lo diga, pero qué conveniente. No lo digo por nadie en particular, pero si el señor de Meiggs le había prestado plata no solamente a Kaminsky, sino que no sé cuántas otras personas por un total de 5.000 millones de pesos y el señor se murió... fíjate que ahora todas esas deudas se quedaron... O sea, es como que a uno se le muere el banco, güey. ¿Te das cuenta que Claro. O sea, la informalidad es transversal? Nos puede generar victimización o puede justamente que el negocio se termina. Por lo tanto, ese es el peso. La informalidad está asociada justamente a una posible victimización, está asociada justamente a un negocio económico oscuro, a un negocio que no tributa, a un negocio justamente que pasa a ser un delito o puede llegar a ser un delito.